De cuidados, de esa conciencia social de ciudadanía, porque se acaba de celebrar este congreso, Cuidadanía, organizado, entre otros, por las plataformas de redes, Enlázate por la Justicia, organizaciones salesianas, Jóvenes y Desarrollo y Bosco Global. En él, ¿qué es lo que se busca? Pues que las personas aprendan a ser ciudadanos, que sean ciudadanos críticos, comprometidos, conscientes, porque la gente no puede sobrevivir sin la ayuda a los demás. Bueno, enseguida vamos a hablar con una representante que ha participado en este congreso, también lo ha hecho Marta Isabel, que está aquí con nosotros, sí. Pero hablamos de cuidadanía de ese congreso. Marta, ¿a qué nos referimos? ¿Somos ciudadanos responsables? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, lo primero decir que recordamos todos la encíclica Fratelli Tutti. Además, la Fratelli Tutti, la encíclica, se presentó en los tiempos de pandemia y se hacía una referencia muy especial a la importancia de los cuidados. En esos momentos, Enlázate por la Justicia, la alianza de organizaciones católicas formada por Caritas Cedis, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes. Redes además engloba otras 54 ONGs, pequeñitas o grandes, de congregaciones de España. En Enlázate por la Justicia decidimos caminar durante estos 2 últimos años y medio justo sobre este tema, trabajando sobre la cuidadanía integral. Es un juego de palabras, como se puede notar, ¿no? Que no se dice ciudadanía, sino cuidadanía. La cuidadanía integral pues, nos ha ido llevando a plantearnos cuestiones sobre la importancia de acoger, de dialogar, de cuidar y a plantearnos también quién está cuidando, si estamos cuidándonos dentro también de las instituciones de la Iglesia. No solo cuidados en familia, si el Estado, si la política debería de estar más atenta a los cuidados, cómo transmitimos esos cuidados en la educación, también en los colegios. Así que bueno, ayer lo que tuvo lugar fue que un congreso especial, Congreso Cuidadanía, porque estas dos organizaciones, Jóvenes y Desarrollo y Bosco Global, que son organizaciones salesianas, como comentabas, han acogido esa palabra o ese palabro, cuidadanía, que nos hemos inventado, y han hecho un proyecto pues muy profundo. Y el congreso de ayer fue impresionante, 120 personas venidas de toda España, unas mesas redondas, como poníais alguna de las imágenes, pues muy interesantes, porque en qué contextos de Iglesia se está hablando de palabras que se usan mucho en narrativas muy externas de la Iglesia, como pueda ser el famoso patriarcado, las cuestiones más complejas, ¿no? Pero es que hay que acercarse. Decía ayer Aranguren una cosa muy bonita en una de las mesas, que es que tenemos que tratar de encontrarnos para ser una comunidad, una sociedad que cuide, cuando las fuentes son buenas y el horizonte y el futuro es el mismo, caminar, tratar de encontrar los puntos que nos unen y no los que nos separan. Es algo que también el Papa en el último mensaje para las comunicaciones sociales nos ha insistido en que trabajemos para tratar de evitar tanta polarización, y lo primero para todo esto y para poder ser una sociedad que cuida y que acoge es efectivamente escuchar al otro y ser capaz de dialogar. ¿Y vamos hacia ese encuentro, hacia esa capacidad de diálogo? Somos bastante egoístas. Pues yo creo que a mí no me gusta hacer aseveraciones generales, sí, porque yo creo que dejamos a mucha gente fuera, ¿no? Yo creo que hay muchas iniciativas como este Congreso de Cuidadanía, como otras iniciativas que hemos visto últimamente, y también una llamada dentro de la Iglesia, también fuera, pero dentro de la Iglesia muy particular, sobre cómo cuidamos de manera integral a todos. Yo creo que es verdad que la sociedad nos lleva hacia otro lado, ¿no? Yo creo que es verdad que hay un egoístamiento social cada vez más grande, ¿no? Cada vez me hace gracia porque cada vez más yo vivo en una zona, ¿no?, donde lo que más está proliferando son esos locales comerciales que son casitas para uno, para single, ¿no? Sí, o sea, sí, que entonces al final dices, esto, o sea, IKEA, esa casa de 35 metros que te ponía, pues al final es demasiado normal. Sí, sí. O sea, hemos normalizado el individualismo, ¿no? No hay comunidad. Y eso nos pasa también, que en la Iglesia nos puede pasar, ¿no? Y porque al final estamos insertos en la sociedad, y yo creo que estas llamadas a ese cuidado del que está más próximo, también del que está más lejano, pero el que está más próximo, yo creo que es muy importante también, y ser conscientes de que si no nos cuidamos entre nosotros,
o sea, esto de qué has hecho con tu hermano, ¿no? Que le dijo Dios a Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué tengo yo que ver con mi hermano? A mi hermano que se la arregle solo, ¿no? No, es que tú tienes una relación, una obligación con tu hermano. Es gracioso lo que cuentas de las casas, solamente esto, porque justo ayer una de las actividades fue preciosa y muy divertida. Trabajamos en grupos cómo construir una ciudad acogedora. Es que a veces hasta los espacios de las ciudades, entonces era, pues eso, hablábamos de todo, de la migración, de los niños, de cómo las familias pueden encontrar sus entornos y el single y todos, ¿no? Pero sí, porque muchas veces la ciudad no invita a esa parada, a esa comunidad, a ese encuentro con el otro. Rebeca Collado, que es miembro también de ese grupo de formación de Lázate por la Justicia. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Estamos trabajando, lo estamos haciendo bien para poner a los cuidados en el centro, que es uno de los objetivos de este congreso. Bueno, estamos en camino, ¿no? Yo creo que es un nuevo paradigma, nos damos cuenta de la importancia que tiene al final poner la vida en el centro. Somos personas y como personas somos vulnerables. Pensemos como que nuestra vida no llegaría a término si no hubiéramos tenido una cantidad ingente de personas que desde el momento en el que vimos la luz nos han cuidado, ¿no? Somos personas también interdependientes, ¿no? Dependemos unas de otras, dependemos de los cuidados y además a su vez somos personas ecodependientes, ¿no? Dependemos pues de nuestra casa común, ¿no? De ese planeta que nos acoge y del cual pues nuestra vida jamás llegaría a término. Entonces desde ahí, con esa conciencia, ¿no? que a veces pues la propia vida, ¿no? Como decía Marta, ¿no? A veces pues en momento de pandemia esta campaña vino, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque la vida nos impuso que había que hacer algo, ¿no? Entonces estamos en proceso, ¿no? Estamos en proceso y yo creo que hemos tenido y tenemos alertas, ¿no? Hace muy poquito hemos vivido pues una dana en nuestro territorio, ¿no? Y hemos visto cómo nos ha afectado, ¿no? Y hemos visto esas redes. Entonces, por eso esto nos habla de la importancia de los cuidados. Entonces, yo creo que hay mucho que andar, pero sin duda ya tenemos pasos dados, ¿no? Rebeca, ¿crees que hay mucha desigualdad a la hora de acceder a todos esos cuidados en muchas áreas de nuestra vida? A ver, eso por supuesto, ¿no? Al final, dependiendo, ¿no? del contexto en el que vives, pues vas a tener al final un acceso a unos cuidados de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, eso rompe también con esta idea que teníamos de ciudadanía clásica, ¿no? Por eso queríamos hablar también del concepto de cuidadanía. ¿Por qué? Porque por ejemplo, hay estados que no tutelan el cuidado de sus personas, ¿no? Y esto lo hemos visto, ¿no? Y lo palpamos, ¿no? Hay gente pues que al final no tienen un sistema, una seguridad social, ¿no? No tienen sistema que cuando no se encuentra la familia, porque por desgracia no todas las personas tenemos pues la capacidad de tener una familia o la capacidad de tener un entorno que te cuide y que te quiera, entonces hay en determinados contextos tienes resortes que te van a apoyar y que te van a cuidar, ¿no? Por eso la importancia de que esto sea una acción también política, ¿no? Pero sabemos que hay contextos en los que esto no pasa, en nuestro propio territorio, ¿no? Sabemos al final todo está traspasado también por muchos ejes de desigualdad, ¿no? Vamos a ver que los cuidados están traspasados también al final por todos unos ejes de interseccionalidad, ¿no? Pues al final va a estar cortado por el género, va a estar cortado evidentemente por ese filtro que tenemos también a lo mejor de clase, por el filtro que tenemos de raza, ¿no? Son distintos ejes que hacen que al final los cuidados puedan ser de una manera o de otra, ¿no? Esto también nos habla un poco del quizás el momento de crisis de cuidados en la que nos encontramos, ¿no? Y gracias a atisbar esto, ¿no? Y a ponerle nombre, pues surgen proyectos tan bonitos como este de Cuidadanía. La cuidadanía, Rebeca, lo vamos a recordar porque es verdad que nosotras llevamos, pues yo decía 2 años y medio, que fue justo después de la pandemia, pero lo hemos trabajado mucho. Hablamos de 3 cuidados: del autocuidado, del cuidado comunitario y del cuidado al planeta. Este triple cuidado, ayer en el Congreso, tú que además perteneces a Redes, que Redes también estabais ahí impulsando, a Espinola Solidaria, que es una organización de educación, ayer en el Congreso, de entre las 120 personas, muchísima gente de colegios católicos, de colegios de todo tipo. Cuéntanos un poco a nivel del Congreso cómo ha ido ayer, cómo se iba la gente, cómo crees que ha sido el resultado del Congreso, sobre todo cómo llega esa idea de la cuidadanía a los colegios y a los niños. Tú que también eres madre.
La verdad es que para mí fue, o sea, y yo creo que esto que viví en primera persona, creo que nos lo llevamos todas las que participamos, ¿no? O sea, creo que fue como un chute de energía el saber. O sea, al final yo pensaba, ¿no? Dices, un martes en un horario amplio, o sea, al final estuvimos desde las 9:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, 120 personas de todo el territorio, ¿no? Que no solo están interesadas, sino que quieren estar y hacen posible estar, ¿no? Lo interesante para mí del Congreso fue esto que analizaba Marta, que al final éramos un punto de encuentro intersectorial, ¿no? Nos encontrábamos gente del ámbito social, ¿no? Gente de entidades también pues que trabajan a lo mejor más en lo comunitario y también muchísima gente del ámbito educativo. En ese sentido, pues realmente fue muy interesante el poder poner en el juego pues desde los distintos sectores cómo estamos viviendo esto de los cuidados, qué dificultades tenemos, también qué sinergias encontramos, ¿no? Y al final esta palabra, ¿no? Bueno, que nos inventamos, ¿no? Desde Enlázate por la Justicia, al final queríamos romper con esta idea de ciudadanía, porque al final la ciudadanía, y esto surgió ayer de una manera muy bonita en el Congreso, ¿no? Lo que pone en el centro es la ciudad, pero la realidad es que para que nuestra vida sea real, lo central no es la ciudad, ¿no? Lo central es, pues por ejemplo, unos ámbitos rurales, ¿no? Es una tierra que nos alimenta y que hace posible que nuestra vida sea, ¿no? Entonces, desde ahí, claro, estos tres cuidados de los que hablabas, ¿no? El cuidado de mi persona, de todo lo que tiene que ver con mi espiritualidad, de todo lo que tiene que ver con todo este ámbito de la trascendencia, evidentemente de mi cuidado físico, ¿no? También de mi manera de cómo me formo también, de cómo me autoconstruyo, de mi descanso, ¿no? Eso es súper importante, pero es que nuestra vida no sería sin esos cuidados comunitarios. Ayer lo veíamos, ¿no? En determinados momentos se citó a Judith Butler ayer y decíamos como ojalá, ¿no? Que una vida, como decía Judith, ¿no? Merezca la pena no solo ser vivida, sino ser llorada, ¿no? Se decía, entonces para eso es necesario que se establezcan redes comunitarias que sostengan la vida, ¿no? Y desde ahí, evidentemente, pues entendernos dentro de este planeta que nos cuida, ¿no? Entonces, ayer fue muy interesante y muy bonito ver cómo esta unión de los cuidados hace que en el centro se ponga lo importante, se ponga la vida y se ponga las personas, ¿no? Que esto, con ese mensaje nos vamos a quedar y con esa tarea pendiente que tenemos todos como ciudadanos. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Sí, a vosotras. Bueno, nosotros nos vamos a publicidad porque en unos minutos hablamos de inteligencia artificial.